Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Dependiendo el horario en el cual visualicen el video, mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la anatomía del nervio facial. El nervio facial o séptimo nervio craneal es un nervio que se origina realmente a nivel pontino. Desde allí atraviesa entonces diversos forámenes y conductos en la base del cráneo y va a salir entonces hacia la cabeza para finalizar dividiéndose en dos ramos terminales que se distribuyen hacia los músculos motores de la mímica o músculos de la expresividad. A su vez también deja ramos colaterales para inervar a la glándula lagrimal, a la glándula sublingual y por último a la glándula submandibular. Hablamos entonces de un nervio eferente y visceral especial, de un nervio eferente visceral general y por último de un nervio aferente visceral general. Realmente entonces este nervio se origina a nivel pontino. Tiene cuatro núcleos de origen. El primero es este que visualizamos aquí, que recibe el nombre de núcleo motor del nervio facial. Este núcleo de origen se sitúa hacia el lateral de la eminencia teres en la configuración externa. Desde allí sus filetes radiculares se dirigen hacia adentro y luego hacia afuera, describiendo aquí un asa recibe el nombre de rodilla del nervio facial que rodea al núcleo de origen del 6, o también llamado nervio abducens, tradicionalmente conocido con el nombre del nervio motor ocular externo. Luego hacia afuera encontramos aquí al núcleo salival superior, cuyos filetes radiculares se van a dirigir hacia afuera para encontrarse con los filetes que proceden del núcleo motor. Y tendríamos después también aquí a un núcleo que se denomina núcleo lacrimo-muconasal, que no se encuentra ilustrado en esta representación. Y por último, como núcleo de origen sensitivo, encontramos al núcleo justamente sensitivo del nervio facial que se ubica en la porción más proximal o más craneal del fascículo solitario o del tracto solitario. Sabemos que del fascículo solitario o tracto solitario se origina el 7, el 9 y el 10. Ocupa entonces la porción más proximal y se va a distribuir luego por el nervio facial. La raíz entonces sensitiva del nervio facial va luego a salir y distribuirse a través de una pequeña raíz que luego veremos en el origen aparente, que recibe el nombre de nervio intermedio o intermediario de Grisberg. Aquí vemos algo del trayecto intraprotuberancial o intrapontino del nervio facial. Vemos el núcleo de origen entonces del 7, motor, la rodilla del facial y cómo rodea entonces al 6, al nervio motor ocular externo o abducens. La literatura anatómica clásica describe un asa comunicante o anastomótica con el núcleo del motor ocular común que se origina a nivel mesencefálico. Con este asa, que describe entonces el 7, se relaciona hacia medial con la cintilla longitudinal y luego se va a relacionar con la vía sensitiva central. A su vez también se relaciona con fibras córtico-protuberanciales, en concreto con unas fibras aberrantes de la vía córtico-protuberancial que han recibido el nombre de fibras córtico-protuberanciales aberrantes de Dejerim. Aquí nuevamente lo mismo, la rodilla del facial rodeando al núcleo del 6. Aparentemente entonces, el nervio facial se va a originar en una fosita que recibe el nombre de fosita supraolivar, ya que se ubica por encima de la oliva vulvar. Todo esto se encuentra dispuesto hacia el lateral del surco bulbo protuberancial, bulbo pontino o ponto medular, ya que se encuentra separando entonces al puente de la médula oblonga o a la protuberancia del bulbo raquídeo. Aquí vemos a la raíz de origen del nervio facial propiamente dicho, que se corresponde con fibras motoras exclusivamente. Por dentro vemos al núcleo, a la raíz de origen, perdón, del 6 o motor ocular externo. Por fuera de la raíz de origen aparente, el nervio facial propiamente dicho, visualizamos aquí al nervio intermedio, nervio 7 bis o intermediario de Grisberg, el cual lleva filetes sensitivos y va a ser entonces la raíz sensitiva lateral del nervio facial. Por fuera entonces, en la región más lateral de la fosita supraolivar, vemos a la raíz aparente de origen del nervio vestíbulo coclear. Los tres, en su origen aparente, se encuentran envueltos en una red pial que configura entonces un estuche que los va a envolver en su porción inicial de su travesía hacia el conducto auditivo interno. Los tres nervios se dirigen hacia el conducto auditivo interno. Con respecto al trayecto y las relaciones, dijimos entonces que el nervio facial se origina en la fosita supraolivar, en el sector más medial de esta fosita, hacia medial del nervio intermediario de Grisberg y hacia lateral del motor ocular externo. Se dirige horizontalmente hacia afuera y ligeramente hacia arriba para alcanzar el conducto auditivo interno o meato auditivo interno. Allí se va a encontrar en relación con algunas estructuras procedentes de la base del cráneo, como por ejemplo la sutura efenopetrosa. Va a ingresar entonces al meato auditivo interno o conducto auditivo interno en el cuadrante anterosuperior de ese conducto, por encima del vestíbulo coclear, acompañado del intermediario de Grisberg. Luego de ingresar al conducto auditivo interno, se dirige rápidamente hacia el conducto de facial,
clásicamente denominado acueducto de Falopio. Este es el acueducto de Falopio. Claramente vemos que tiene tres porciones. Una porción que se denomina laberíntica, que se ubica entre el vestíbulo y el caracol, u órgano de Corti. Una porción horizontal que recibe el nombre de porción timpánica, ya que se ubica por encima de la caja timpánica, en una región que se llama tegmen tympanus o techo del tímpano. Y luego una porción mastoide que se va a ubicar claramente separada de la mastoides por una pequeña lámina de tejido esponjoso. En todo este sector, el nervio facial va a estar acompañado del intermediario de Wilsberg y de la arteria estilomastoide, em, y describe exactamente las mismas acodaduras y el mismo trayecto que el conducto. En la primera acodadura del facial, este nervio va a configurar un ganglio que recibe el nombre de ganglio geniculado. El ganglio geniculado va a estar constituido por un engrosamiento, un abultamiento, una conjugación de células sensitivas. Desde aquí se va a originar una de las ramas colaterales intrapetrosas más importantes del nervio facial, que es el nervio petroso mayor, clásicamente llamado nervio petroso superficial mayor. El trayecto de la porción laberíntica del nervio facial es de 4 a 6 milímetros aproximadamente. Luego tenemos aquí a su porción timpánica, que es horizontal, cuya longitud es de 10 a 12 milímetros. Y por último tenemos aquí a su porción terminal intrapetrosa, que es la porción mastoide, que recibe o que presenta una longitud de 10 a 12 milímetros, exactamente igual a las precedentes. De allí se completan los 30 milímetros de toda la longitud del acueducto de Falopio. Aquí vemos la porción terminal intrapetrosa del nervio facial y luego su salida. Esto ya es porción extrapetrosa del nervio facial. Va a salir a través de un foramen que se llama estilomastoideo, que se ubica en la porción externa de la cara anteroinferior del peñasco del temporal. Aquí sale y luego se distribuye hacia la cara. Aquí vemos más del trayecto petroso del nervio facial. Esta es la porción timpánica, ya que se ubica por encima de la caja timpánica, porción mastoidea, separada por una pequeña lámina de tejido óseo compacto de las celdillas mastoideas. Y este es, bueno, aquí estaría el ganglio geniculado y la salida de esta rama colateral intrapetrosa que se llama nervio petroso mayor o nervio petroso superficial mayor. Tenemos aquí entonces a la salida del nervio facial por el foramen estilomastoideo, ya que se ubica entre la estiloides y la mastoides, y luego de un breve trayecto perforando la glándula parótida, va a dividirse en sus dos ramos terminales, claramente como visualizamos aquí, uno superior que se llama temporofacial, perdón, el ramo temporofacial, y otro inferior que se llama cervicofacial. Ahora bien, con respecto al modo de distribución del nervio facial, este únicamente presenta dos ramas terminales que son las que acabamos de visualizar. Pero, en contraparte, presenta numerosas ramas colaterales y se discriminan dos tipos de ramas colaterales. Las colaterales intrapetrosas que van a originarse en la porción intrapetrosa del nervio facial, es decir, en su travesía por el conducto del facial o acueducto de Falopio, y las colaterales extrapetrosas que se originan una vez por fuera del hiato del acueducto de Falopio. Las colaterales intrapetrosas son todas estas: petroso superficial mayor y menor, el nervio para el músculo del estribo, perdón, o músculo estapedio, el cuerda del tímpano y un ramo comunicante para el nervio vago, clásicamente llamado neumogástrico. Las colaterales extrapetrosas son un ramo comunicante para el glosofaringeo, un ramo sensitivo para el conducto auditivo externo, un ramo auricular posterior que tiene fibras motoras, nervios motores para el digástrico, el vientre posterior del digástrico y el estiloioideo, y por último un ramo inconstante que se llama lingual. Bien, pasamos entonces a la descripción de este ramo intrapetroso que recibe el nombre de nervio petroso superficial mayor, actualmente llamado simplemente nervio petroso mayor. El nervio petroso mayor se origina en el segmento timpánico del nervio facial de su sector posterior, a la altura del ganglio geniculado, cara posterior del ganglio geniculado. Desde allí se dirige hacia medial, atravesando el hiato de Falopio o hiato del nervio petroso superficial mayor y llega a la base del cráneo. Bien, claramente como vemos aquí, discurre por toda la cara antero-superior del peñasco del temporal o pirámide petrosa del temporal y llega aquí a este foramen que recibe el nombre de foramen rasgado, agujero rasgado y clásicamente llamado agujero rasgado anterior. También este agujero recibe el nombre de foramen lacerum. Etimológicamente, lacerum significa rasgado. Este nervio va a recibir tres ramos comunicantes, tres nervios comunicantes. En esta ilustración, esto se correspondería con el ganglio geniculado y aquí el nervio petroso superficial mayor o nervio petroso mayor. Primero encontramos este ramo comunicante, que va a contener fibras simpáticas procedentes del plexo carotídeo simpático. Luego tendríamos otros dos ramos comunicantes, que los vamos a visualizar en estas
otras ilustraciones. Aquí encontramos un ramo comunicante que procede del glosofaringio, que se va a dirigir directamente hacia el nervio petroso superficial mayor, que es a su vez una rama del nervio de Jacobson. Es un ramo comunicante, el nervio de Jacobson, que se origina del nervio glosofaringio. Y por último, el último nervio que se anastomosa con el nervio petroso superficial mayor es el nervio petroso profundo mayor, que va a dirigirse hacia aquí, va a ser anastomosis con el nervio petroso superficial mayor. Entonces, todas esas ramas comunicantes, estos tres nervios van a constituir aquí un nervio que se llama nervio vidiano y actualmente es denominado nervio del conducto pterigoideo. Entonces aquí vemos al nervio vidiano o nervio del conducto pterigoideo, va a atravesar el conducto pterigoideo, va a llegar al espacio efenomaxilar y va a hacer sinapsis con el ganglio pterigopalatino, ganglio efenopalatino o ganglio de Meckel. Las fibras parasimpáticas que proceden del nervio petroso superficial mayor van a luego anastomosarse o en realidad comunicarse con el nervio maxilar, que es la segunda rama del trigémino. Se comunican entonces con el nervio maxilar y luego a través de las ramas comunicantes, cigomáticos o esfenocigomáticas, van a llegar a la glándula lagrimal. Bien, se encargan de llevar a través de toda esta conjugación que hemos visto a la glándula lagrimal, pero también dejan filetes simpáticos o fibras simpáticas para las glándulas nasales y simplemente para las glándulas nasales, ¿no? Glándula lagrimal y glándulas nasales. También dejan algunos filetes para la bóveda palatina. Luego nos encontramos con el nervio petroso superficial menor. En la literatura anatómica actual, este nervio no se encuentra descrito. Es este que visualizamos aquí, que discurre por debajo del precedente. Tiene un trayecto similar, solamente que por debajo del precedente. Atraviesa toda la cara anterosuperior, el peñasco del temporal. También se origina en el ganglio geniculado en su cara posterior. Y va a llegar aquí al foramen rasgado anterior o foramen lacerum. Desde allí va a hacer sinapsis con el ganglio óptico o ganglio óptico de Arnold. Bien, luego nos encontramos con el nervio del músculo del estribo o nervio para el músculo estapedio, que es este pequeño filete nervioso que visualizamos aquí, y aquí también lo podemos visualizar. Este es el nervio para el estapedio. Este nervio llega entonces simplemente al músculo estapedio o al músculo del estribo, desde la cara posterior del nervio facial, en su segmento intrapetroso. Luego tenemos al nervio cuerda del tímpano. El nervio cuerda del tímpano es un nervio interesante ya que tiene dos tipos de fibras. Presenta fibras sensitivas, perdón, presenta fibras sensoriales para los 2/3 anteriores de la lengua y a su vez presenta algunas fibras motoras. Aquí vemos entonces el trayecto del nervio facial por el acueducto de Falopio o conducto del facial. Este nervio cuerda del tímpano se origina a 4 o 5 milímetros antes de la salida del nervio facial a través del foramen estilomastoideo y tiene un trayecto recurrente ya que se dirige hacia arriba y hacia adentro para llegar a través de este pequeño canal hacia el oído medio. Atraviesa entonces todas las estructuras de la caja del tímpano, del oído medio, y luego, atravesando este foramen, se va a comunicar con el nervio mandibular, que a su vez es rama del trigémino. Es la tercera rama del ganglio de Gasser o ganglio trigeminal. En todo este sector, el nervio cuerda del tímpano, en todo este sector, el nervio cuerda del tímpano va a estar atravesando una cisura que se llama cisura de Glaser, anastomosándose allí con el nervio mandibular. El nervio cuerda del tímpano da inervación a los 2/3 anteriores de la lengua. Pregunta de examen. Bien, luego tenemos el ramo comunicante para el 10º nervio craneal. En esta ilustración estamos viendo un corte coronal, vista posterior. Esto es pabellón auricular, estas son las alillas mastoideas, este es el foramen yugular o rasgado posterior y vemos entonces al 9, al 10 y al 11. Aquí vemos el ramo comunicante para el facial, perdón, el ramo comunicante en realidad del facial para el 10, comunica o se anastomosa aquí para el ganglio, se anastomosa aquí con el ganglio superior del nervio vago. A su vez también hay un nervio comunicante inverso, de trayecto inverso, es decir, que va desde el vago al facial. Bien, y ahora iniciamos con las ramas colaterales extrapetrosas del nervio facial. Y en principio nos encontramos con esta rama comunicante que es para el 9º nervio craneal o nervio glosofaringeo. Aquí vemos entonces ese pequeño ramo colateral que nace del facial extrapetroso una vez que salió del foramen estilomastoideo y se dirige directamente al nervio glosofaringeo por debajo del ganglio de Anders
y va a describir un asa que se conoce con el nombre de asa de Haller. El asa de Haller se va a encontrar abrazando a la vena yugular interna. Bien, luego tenemos a los ramos del conducto auditivo externo y al auricular posterior, ¿sí? El ramo para el conducto auditivo externo se va a originar, perdón, del facial una vez que esté atravesado el foramen estilomastoideo y se dirige directamente hacia los tegumentos del conducto auditivo externo, hacia este sector. Y va a inervar a toda esa zona que se conoce con el nombre de zona de Ramsay-Hunt. Esa zona de Ramsay-Hunt se corresponde con el trago, con el antitrago, con la concha y con el antihélice, y a su vez también inerva la porción interna del conducto auditivo externo cartilaginoso y óseo. Son filetes simplemente sensitivos. Y después tenemos al auricular posterior. El ramo auricular posterior es este que encontramos aquí, que a su vez se divide en dos ramos terminales. Uno que se va a dirigir hacia los músculos auricular posterior y auricular medio, y otro que se va a dirigir directamente hacia el vientre occipital del músculo occipito frontal. Luego tenemos los ramos para el músculo digástrico y el estiloioideo. Esos dos ramos se van a perder entre los dos músculos anteriormente mencionados. A menudo se originan de un tronco común y se pierden en el vientre posterior del digástrico y en el músculo estiloioideo, que aquí lo podemos visualizar. Por último, como ramos terminales, dijimos que íbamos a tener dos: un tronco superior que recibe el nombre de temporofacial y un tronco inferior que recibe el nombre de cervicofacial. El ramo temporofacial se encarga de inervar al músculo orbicular de los labios, al cigomático menor, al cigomático mayor, al músculo transverso depresor de la nariz, al músculo prócer, al músculo mirtiforme y al músculo canino. Y por último, el ramo cervicofacial se encarga de inervar al músculo orbicular de los labios, al triangular del mentón, al borde del mentón, al depresor de los labios y al risorio de Santorini. A su vez también deja una pequeña rama colateral inferior que recibe el nombre de nervio de Jaffe. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la anatomía del nervio facial. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes clases. Saludos.